Continuando la lista, tiene la palabra el diputado Diego Echeverría. Gracias, presidente. Hoy estamos frente a uno de los proyectos más complejos que probablemente se den en esta legislatura y que tiene distintas dimensiones científicas, éticas, jurídicas, filosóficas. Y a lo largo de estas más de 12 horas de sesión, escuchando una postura y otra, uno puede llegar a la conclusión de que todas parten de la misma sensibilidad, de la misma vocación de hacer el bien, de la misma vocación de compasión, lo que inevitablemente, porque es una interpretación personalísima, podemos tener distintas visiones. Y esto, vinculado a la cuestión de la muerte digna, es una cuestión personalísima, porque es una cuestión de conciencia. Nadie puede privar a alguien de su derecho a terminar con su padecimiento. Este no es un debate de vida o muerte, es un debate de dolor, porque la vida no es un derecho absoluto. No se trata de la vida como un concepto abstracto, sino que es mi vida, la vida de cada uno. Y sobre mi vida decido yo en base a dos pilares fundamentales, que son la autonomía y la libertad. Este debate que se ha dado a lo largo de la noche, nosotros entendemos humildemente que se debe interpretar desde la dignidad de la vida. Y la dignidad de la vida, inevitablemente, tiene que ver con vivir sin padecimiento, sin dolores insoportables, porque vivir no es lo mismo que estar vivo. Vivir implica hacerlo con dignidad, porque la vida, y es un debate que se ha dado a lo largo de la noche, no es, desde nuestra interpretación, un derecho absoluto, porque esa interpretación termina llevando a una universalización que deriva en una imposición. Y deriva en una imposición porque hace someter la voluntad y la dignidad humana ante ámbitos abstractos que eliminan la humanidad individual de la persona. No es justo imponer desde una visión general la obligación de vivir a pesar del dolor insoportable, intolerable, porque el sufrimiento es una cuestión personalísima, es una cuestión individual, es una cuestión subjetiva y por lo tanto el derecho a morir dignamente para evitar ese dolor también es una cuestión personal y subjetiva. Para ser justos, presidente, la libertad tampoco es un derecho absoluto, porque la libertad para decidir morir dignamente debe ser informada y legitimada. No se puede hacer cualquier cosa en nombre de la libertad. La libertad, al igual que la vida, necesita analizarse en un contexto, en una coyuntura, donde esa libertad tenga todas las garantías de poder elegir. La eutanasia no es una obligación. Es un derecho, se puede ejercer o no, porque la vida con sufrimiento no es una obligación, se puede tolerar o no. Hay en juego, en este aspecto, dos principios bioéticos que son el principio de autonomía y el principio de dignidad. El principio de autonomía refiere a la autodeterminación de la persona para tomar decisiones que afectan su vida, su integridad física, su integridad psicológica, su sufrimiento, su personalísima realidad. La autonomía implica libertad y la libertad implica elegir sin restricciones internas ni externas, es elegir sin condicionamientos. Y el principio de dignidad implica que el ser humano es un fin en sí mismo, no un medio para satisfacer intereses o posturas generales. Acá el Parlamento tiene hoy un mandato de aceptación de un pluralismo ético-social que debe tener correlación con una sociedad democrática como la uruguaya. Acá se abre un escenario, como dicen algunos filósofos, de morir con orgullo cuando no es posible vivir con orgullo. Lo que se ha dicho a lo largo de la noche, morir con dignidad cuando ya no es posible vivir con dignidad.
Hoy, repasando algunos papeles, este es un debate que allá por el 2022 este Parlamento tuvo, y revisando algunos materiales me encontré con análisis que a lo largo de la historia ha habido en países donde se dan historias de sufrimiento, donde la justicia ha negado la petición de eutanasia. Y hay dos casos puntuales que son bien paradigmáticos. El caso de Vincent Humbert, que es un joven bombero francés que había quedado tetrapléjico y que antes de morir escribió un libro llamado Te pido el derecho a morir, donde argumenta su decisión de terminar con su vida para poner fin a su sufrimiento. O el caso de Ramón Sampedro, un marinero y poeta español, cuya historia incluso fue llevada al cine en una película que se llama Mar Adentro, donde solicitó la eutanasia a la justicia española y ésta lo denegó. Y él en su escrito, en su petición, con mucho dolor y sinceridad, decía que vivir es un derecho, no una obligación. Y si uno mira los distintos casos, las distintas historias, hay un común denominador, que es el dolor intolerable. Por eso hoy en Uruguay, presidente, estamos en condiciones de dar una respuesta legal en base al análisis, a conciencia de la realidad, no de dogmatismos, intentándolo entender a cabalidad desde todos los aspectos, porque acá hay un aspecto que es el jurídico penal, que es bien importante, que esta herramienta legal viene a dar respuesta, que es la despenalización de una conducta. Seamos conscientes que estamos encarando una situación de altísima sensibilidad. Estar vivo no es lo mismo que vivir. Existir no es lo mismo que vivir. Vivir implica transcurrir por esta vida sin dolor, sin padecimiento, sin sufrimiento. Es decir, implica vivir con dignidad. Y la libertad de la que tanto se ha hablado a lo largo de la noche y que siempre sobrevuela en todos los debates, es necesario traerla al plano más realista posible y no desde un debate abstracto y filosófico. La libertad tiene dos aspectos. Primero, el ejercicio de actuar según mi voluntad. Y segundo, e igual de importante, es de actuar sin imposiciones. Es decir, la libertad interpretada como opuesto a imposición. Y esto lo decimos porque hay que hacerse una pregunta en el marco de este debate, que es que ¿quién tiene derecho a prolongar la vida de un individuo cuando él mismo, en circunstancias extremas y claramente determinadas por la ley, ha expresado su voluntad de no continuar con la misma? ¿Quién tiene derecho a prolongar esa existencia? No es incompatible la vida con el deseo de morir en propio beneficio, porque estar vivo, de ciertas formas, no es vida. La buena vida implica el derecho a elegir vivir con la misma dignidad con la que se eligió vivir. Elegir morir con la misma dignidad con la que se eligió vivir. Y lo que a una persona la hace tal es la capacidad de valorar su propia existencia. ¿Por qué hoy legislar en el 2025 en este tema? Porque hay cuestiones de culpabilidad, de responsabilidad penal que son ineludibles y porque una ley tiene que reflejar la concepción preponderante de un tema en un momento determinado de la sociedad. Hablemos de muerte digna como complementaria, no como opuesta a la vida digna, como parte de la misma esencia, porque no existe la una sin la otra. Porque hay una cosa, que una reflexión que es inevitable en estos debates que se han dado a lo largo del día, es que si la agonía no depende de nosotros, terminar con esa agonía sí depende de nosotros. Valoremos la oportunidad que tenemos de encontrar un camino legal a un tema que nos interpela como sociedad, donde debemos encontrar el mejor camino, el más digno para todas las partes involucradas. Yo, presidente, saludo la honestidad intelectual, el respeto que se ha dado a lo largo de la noche en la mayoría de los casos, de un debate de extrema sensibilidad que nos interpela como sociedad y que hoy el Parlamento ha demostrado una vez más que ha estado a la altura de las circunstancias. Gracias, presidente. Gracias, diputado.